Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Evangelios, el capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes, el gobernante de distrito, oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus sirvientes: es Juan el Bautista, fue levantado de entre los muertos y por eso puede hacer esos milagros. Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en prisión por Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Y es que Juan le había estado diciendo: no te está permitido tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la multitud, porque consideraban a Juan un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para la ocasión, y Herodes quedó tan encantado que prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella pidiera. Entonces ella, presionada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero teniendo en cuenta sus juramentos y a sus invitados, mandó que se la dieran. Hizo que le cortaran la cabeza a Juan en la prisión. Entonces trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven. Ella se la llevó a su madre. Luego vinieron los discípulos de Juan y se llevaron el cadáver y lo enterraron. Después fueron a contárselo a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Pero la multitud, al enterarse, lo fueron siguiendo a pie desde las ciudades. Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud y profundamente conmovido, curó a los que estaban enfermos. Pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar está retirado y ya es tarde. Despídete de las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no hace falta que vayan, denles de comer ustedes. Ellos le contestaron: lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos, les dijo él. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando hacia el cielo, hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Entonces, sin demora, él hizo que sus discípulos se subieran a la barca y fueran cruzando a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes.
Después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. En ese momento, la barca ya estaba muy lejos de la orilla, luchando contra las olas porque tenían el viento en contra. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Entonces Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero, al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo, y, como empezó a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente le extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda?». Después de que se subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje y le dijeron: «Tú realmente eres el Hijo de Dios». Y terminaron de cruzar el mar y llegaron a la tierra de Genesaret. Al reconocerlo, los hombres del lugar divulgaron la noticia por toda aquella región. Y la gente le trajo a todos los que estaban enfermos y le suplicaban que les permitiera tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban completamente sanos. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la palabra que hemos leído, de la palabra que hemos escuchado tú y yo, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios para nuestra vida? Hoy Dios nos habla de dos cosas muy importantes, hermanos. Nos habla del alimento. Y nos pone el ejemplo que el alimento no se tiene que desperdiciar. Aquí Él nos dice que los alimentos son sagrados y no tenemos que estarlos desperdiciando. Que tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Pero también nos habla el día de hoy la palabra de Dios respecto a cómo es tu fe. Si tu fe realmente está bien fuerte y bien establecida, como tiene que ser, o si tu fe es una fe titubeante, una fe que duda, una fe que no es segura. ¿Cómo es tu fe, hermano? ¿Te has puesto a pensar cómo es tu fe? Si realmente tu fe es fuerte ante cualquier circunstancia por la que tú puedas pasar, hermano, o si tu fe es titubeante, que duda del gran poder de Dios y que duda del gran poder que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo para sacarnos adelante día tras día y así conducirnos hacia el camino que tenemos que llegar. ¿Cómo es tu fe, hermano? Deberíamos de pensar de vez en cuando cómo es nuestra fe. Y si nuestra fe es débil, si nuestra fe es titubeante, es momento de pedirle a nuestro Padre, Dios Yahvé, por medio del Señor Jesucristo, que haga que nuestra fe sea fuerte, sea firme. ¿En quién?
en nuestro Señor Jesucristo, que es al que Dios ha puesto al frente de todos nosotros, hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo las cosas, hermanos. Te decía que la palabra de Dios nos habla de algo muy importante, hermanos. De algo que en ocasiones desperdiciamos y el cual no tendría que ser así. Y es de los alimentos que Dios nos bendice día tras día en nuestro hogar y en nuestra casa. Esos alimentos que Dios nos da para que tú y yo y nuestra familia alimentemos este cuerpo carnal y podamos seguir día tras día adelante con nuestras actividades y con todo lo que tenemos que hacer y siguiendo el camino que Él nos ha dejado, que es el de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque nosotros comemos dos clases de alimento, hermanos. Comemos el alimento espiritual, que es el que estamos comiendo ahorita. El alimento espiritual nos ayuda, hermanos, a nuestra alma, a que nuestra alma esté nutrida y fuerte para enfrentar cualquier dificultad y circunstancia que se nos presente en nuestra vida. Y ahí entra donde Dios te dice a ti y me dice a mí, ¿qué tan fuerte es tu fe? Pero también nosotros nos alimentamos del alimento que Dios nos bendice día tras día, el alimento que brota de la tierra. Que ese alimento sirve, hermanos, para alimentar este cuerpo, para que este cuerpo esté fuerte y también podamos seguir adelante, hermanos. Y hoy Dios nos habla del alimento que nos bendice día tras día, el alimento que da la tierra, el alimento que produce la tierra para nutrir y alimentar nuestro cuerpo, hermanos. Pero fíjate qué es lo que dice Dios del alimento. Dice la palabra de Dios: pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Los discípulos le dicen a Jesús que ya es tarde y que despida a la gente para que vaya a comer. Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? Pero Jesús les dijo: no hace falta que se vayan, denles de comer a ustedes. Ellos le contestaron: lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 pescados. Era lo único que llevaban la gente de aquel entonces que estaban con Jesús oyendo la predicación y lo que Jesús le estaba enseñando. 5 pescaditos y 5 panes. Cinco panes y 2 pescados, dice que llevaban, para alimentar a más de 5,000 personas. Tráiganmelos, les dijo él. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes, de modo que todos comieron y quedaron totalmente satisfechos. De 5 panes y 2 pescados, que Jesús hizo una oración, los bendijo y los multiplicó para que toda la gente comiera y se alimentara.
día tras día, nuestro Padre Dios Yahvé, por medio del Señor Jesucristo, nos bendice con alimento para que comamos nosotros y nuestras familias. Día tras día nos bendice, hermano. Y yo te aseguro que no ha habido un día de tu vida, hermano, que digas tú que Dios te dejó sin comer un día un alimento. Porque yo, hermano, puedo decirte y proclamarte abiertamente que gracias a Dios ningún día me ha dejado sin comer un alimento a mí y a mi familia, hermanos. Ningún día. Gracias a Dios y a su bendición que me da día tras día, tengo alimento para comer yo y mi familia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y que yo estemos bien alimentados para poder seguir y salir adelante, hermanos. Porque todavía nos faltan muchas cosas por qué pasar. Todavía nos faltan muchas cosas por qué vivir. Y Dios sabe que ocupamos que alimentarnos. Tanto el alimento espiritual, que es el que hoy estamos comiendo, como al otro alimento, que es el que nos da la tierra. Pero hoy Dios nos habla de alimento de la tierra. Él con los 5 panes y los 2 pescaditos, Él los multiplicó para que toda aquella multitud de gente comiera. Fíjate, dijimos, entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron totalmente satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Aquí está lo que yo te digo, hermano. Hoy Dios dice que los alimentos con los que Él nos bendice, no debemos desperdiciarlos, no debemos tirarlos, no, los debemos de guardar, porque es el ejemplo que hoy Dios nos da. Cuando Jesús le da de comer a toda aquella multitudes, dice que sobraron y llenaron 12 canastos. No los tiraron, no los dejaron ahí, no, los llenaron 12 canastos. Entonces, hermanos, hoy Dios te dice, hoy Dios me dice, que el alimento es algo sagrado, es algo muy sagrado que Dios nos da día tras día a mí y a ti para que comamos nosotros y nuestra familia, pero que no debemos de desperdiciar, que debemos de guardarlo para otro día volverlo a comer. Entonces es importante que reflexionemos, hermano, con lo que Dios nos bendice, con los alimentos, para no desperdiciarlos, para no tirarlos, sino al contrario, que si de lo que tú comiste hoy te sobró algo, hermano, guárdalo y mételo al refrigerador, y ya sea mañana o pasado lo vuelves a sacar y a recalentar y te lo comes. Porque Dios hoy dice que los alimentos no se deben ni de tirar ni de desperdiciar, porque es algo sagrado que Dios nos da día tras día a nosotros, hermanos. Pero también hoy Dios nos habla de cómo está tu fe. Si tu fe realmente está realmente bien fuerte y firme, o si tu fe está titubeante. ¿Cómo es tu fe, hermanos? Porque la lectura sigue diciendo: entonces, sin demorar, Él hizo que sus discípulos subieran a la barca
y fueran cruzando a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allá a solas. En ese momento, la barca ya estaba muy lejos de la orilla, luchando contra las olas porque el viento en contra. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Jesús los manda a que se suban a la barca y que se vayan adelantando. Y resulta que en el trayecto en el que ellos van en el mar, en la barca, se suelta un viento. Un viento que hace que la barca dificulte para navegar. Y ellos y la barca están luchando contra el viento, hermanos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso significa, hermanos, que a ti y a mí Dios nos está mandando que vayamos caminando hacia adelante. Que vayamos cruzando hacia el otro lado, hacia donde tenemos que llegar. Porque los discípulos se tuvieron en la barca para cruzar el río al otro lado. Para que cruzaran al otro lado, hermanos. Por eso subieron a la barca. Pero ya estando en la barca y yendo, navegando, se soltó un fuerte viento. Dice la palabra de Dios. Y ellos ya estaban muy lejos de la orilla de donde habían empezado, de donde se encontraban con Jesús. Ellos ya llevaban buen tramo recorrido en la barca. Y se suelta un fuerte viento que les impide seguir adelante, hermanos. Y luchaban contra ese viento, el cual no los dejaba seguir adelante. Tú y yo, hermanos, vamos caminando hacia adelante para cruzar hacia el otro lado, hacia el lado que tenemos que llegar, hacia el lado en el que nos está esperando nuestro Padre y Dios Yahvé. Hoy te das de cuenta que es como si estuviéramos en la barca y nuestra vida va caminando en este mundo. Y este mundo es el río por el que ellos iban cruzando para otra orilla. Y nosotros tenemos que cruzar este mundo, hermano. Y Dios nos manda adelante, que vayamos caminando. Y vamos tú y yo caminando en el mundo. Pero conforme vamos caminando, se suelta un fuerte viento que a la barca no la dejaba caminar. A nosotros no se nos suelta un fuerte viento, a nosotros se nos sueltan muchos problemas y dificultades que muchas veces nos impiden el que sigamos caminando, hermanos. Así como le pasó a ellos en la barca. Ese fuerte viento les impidía a ellos seguir adelante. Y ellos luchaban contra el viento y contra las olas y contra todo aquello que se estaba presentando en ese momento. Nosotros luchamos contra nuestros problemas y contra todo lo que se nos presenta en este mundo, que vamos cruzando y caminando. Pero recuérdate que la palabra dice que tú y yo no somos de este mundo, que nomás vamos de paso. Pero Dios, que nos ama tanto, ha puesto al Señor Jesucristo al frente de nosotros para que nos guíe. Y Jesús, que nos ama y que se preocupa por nosotros, así como se preocupó por los apóstoles, fíjate lo que pasó. Entendamos, Jesús dice que suba la barca porque tienen que cruzar al otro lado del lago, al otro lado. Tienen que cruzar del río, del lago. Los discípulos suben a la barca y empiezan a navegar para cruzar. En el transcurso que iban cruzando se suelta un fuerte viento, se sueltan olas que les impide seguir caminando. Y ellos luchan contra el viento y contra las olas, pero les impide seguir caminando. Tú y yo tenemos que cruzar este mundo para llegar a la otra orilla. Y Jesús nos manda y nos dice, váyanse adelantando. Ahorita los alcanzo, así como les dijo a los discípulos. Y entonces tú y yo vamos caminando en este mundo, hermanos. Pero resulta que conforme vamos caminando, nos encontramos con demasiadísimos
problemas muy fuertes en nuestra vida, con dificultades que nos impiden seguir caminando, con dificultades que se nos atraviesan para que tú y yo no caminemos hacia la otra orilla, hacia el otro lado, así como el viento que soltó y las olas que impidían que la barca cruzara el lago o el río para el otro lado, le impedía. Así a nosotros nuestros problemas y dificultades y todo lo que enfrentamos en este mundo muchas veces nos quiere impedir el que tú y yo sigamos caminando para cruzar hacia el otro lado del mundo como Dios quiere que crucemos. Pero Jesús, que nos ama y que se preocupa por nosotros, por nuestra vida, va al encuentro, así como lo hizo con los discípulos. Fíjate bien, los discípulos estaban luchando en el lago o en el río contra un fuerte viento y contra olas, dice la palabra de Dios. Después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. En ese momento, la barca estaba ya muy lejos de la orilla, de donde estaba Jesús, luchando contra las olas porque tenían el viento en contra, luchando contra las olas. Tú y yo estamos luchando contra problemas y dificultades y cosas que se nos atraviesan y nos impiden el que tú y yo sigamos caminando para cruzar al otro lado del mundo. Ellos tenían que cruzar el lago, pero entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Jesús fue hacia su encuentro, caminando sobre el mar para ayudarlos. Jesús iba caminando sobre el mar, sobre el viento, sobre las olas que a ellos les impedían. Jesús iba hacia su encuentro para ayudarles a resolver el problema que les estaba impidiendo que la barca siguiera su camino y llegara hasta otra orilla. Así pasa con nosotros, hermanos. Jesús viene a nuestro encuentro para ayudarnos a luchar y a resolver los problemas que nos impiden caminar hacia adelante. Jesús viene a nuestro encuentro, hermanos. Pero ojo aquí con lo que pasa. Dice la palabra de Dios sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y se pusieron a gritar en medio de ellos. Pero Jesús enseguida les dijo, ánimo, soy yo. Y es lo que Jesús nos dice a mí y a ti día tras día. Ánimo, no te desanimes. Soy yo y aquí vengo a tu encuentro, a ayudarte para que salgamos adelante juntos de eso que te impide caminar, de eso que te impide seguir hacia adelante para que cruces hacia la otra orilla. Jesús iba con ellos exactamente para ayudarlos a salir adelante, para que así pudieran llegar y cruzar hacia el otro lado del lago, del río. Y es lo mismo con nosotros. Jesús viene a nuestro encuentro para ayudarnos a salir adelante con nuestros problemas y con nuestras dificultades y con todo lo que se nos atraviesa en nuestra vida que nos impide seguir caminando. Y tú y yo tenemos que seguir caminando para poder llegar hacia el otro lado del mundo, donde nos está esperando. ¿Quién? Aquel que nos ama, aquel que nos hizo y es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Padre Dios ya ve. Así. Y fíjate, Jesús dice, ánimo, no tengan miedo. Pedro le contesta, si eres tú, ordena que vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dice, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Pedro le dice a Jesús, si tú realmente eres Jesús, hazme que yo baje y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Jesús baja de la barca y va caminando sobre el agua. Va caminando sobre los problemas y las dificultades hacia el encuentro de Jesús. Jesús le dice, ven. Ven. Jesús te dice, ven, hermano. Ven que yo te voy a ayudar. Así como le dijo a Pedro, ven. Pedro va a su encuentro y empieza a caminar sobre el agua. Así como Jesús venía caminando,
Él empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Que las olas y el viento eran tan fuertes y demasiadísimo duros que Pedro titubea. Y se empieza, dice la palabra de Dios, fíjate bien. Dice, él le dijo, ven. Entonces Pedro bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Gritó, Señor, salva. Empezó a titubear. Su fe se empezó a desboronar. Empezó con mucha fe, con mucho ánimo, a caminar y a ir hacia con Jesús, a enfrentarse al fuerte viento que estaba en ese instante. Pero era tan fuerte el viento que hizo que su fe titubeara. Y cuando la fe empieza a titubear, te empiezas a hundir, te empiezas a caer. Y Jesús, ¿qué hace? Le grita a nuestro Señor Jesucristo, sálvame, Señor, sálvame. Y dice la palabra de Dios. Jesús inmediatamente extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Jesús no lo dejó ahí. A pesar de que su fe se desboronó, Jesús no lo dejó ahí. Jesús lo agarró de la mano, lo acojó y lo sacó. Pero Jesús, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. ¿Por qué dejaste que tu fe titubeara? Porque en otra lectura Jesús dice que si nosotros tenemos fe con un poquito de mostaza, haremos que los cerros se muevan. Pero tu fe tiene que ser fuerte. Y Pedro, a pesar de que conocía a Jesús y anduvo con él predicando y todo eso, en ese momento su fe se desboronó. ¿Tu fe cómo está, hermanos? ¿Realmente tu fe es fuerte ante los problemas y dificultades que te encuentras? Puede ser problemas demasiadísimos fuertes, así como estaba el viento en aquel entonces ahí en el lago, en el río. Imagínate un viento en un lago, en un río o hasta en el mar. ¿Cómo son esos vientos? Son demasiadísimos fuertes. Mueven de un lado para otro las olas, las barcas, todo. Date una idea. Pedro baja de la barca y va al encuentro con Jesús. Baja con fe y entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Que el fuerte viento lo hace titubear. ¿Qué pasa contigo, hermano? Jesús te dice, ven. Tú vas con Jesús muy entusiasmado. Pero tal vez tu problema, que es demasiadísimo fuerte y demasiadísimo duro, te hace titubear de la fe, hermanos. Te hace pensar si realmente Jesús tendrá el poder para ayudarte a resolver los problemas o si no tendrá el poder. Eso fue lo que pasó con Pedro. Su fe titubeó. No tuvo su fe suficiente para creer que Jesús lo podía hacer que caminara sobre el agua y llegara hasta él. Su fe se desboronó ante las circunstancias del fuerte viento que estaban y lo hizo que se hundiera. Gracias a Dios, él le gritó a nuestro Señor Jesucristo, sálvame. Y Jesús, a pesar de las circunstancias y a pesar de ver que él no tenía fe, que no tenía la suficiente confianza en Jesús para que él pudiera caminar sobre las aguas, Jesús no lo deja que se hunda. Jesús, al contrario, lo agarra, lo rescata y lo saca. Nomás le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, cualquier problema y dificultad te va a derrumbar. La fe es aquel que cree realmente que nuestro Señor Jesucristo lo puede ayudar en cualquier dificultad, por muy difícil que sea. Puede ser la peor dificultad, por problema que estés pasando en tu vida, hermano. Puede ser que ese problema ya esté a punto de aplastarte, ya esté a punto de hacerte así, cañitos, pero si tu fe es fuerte, no te va a pasar nada. Aunque ya veas que el mundo se te esté viniendo encima y que se esté casi a punto de aplastar por el problema de la dificultad, pero si tu fe es fuerte, por medio de esa fe no te va a pasar nada.
Porque te pongo un ejemplo, y lo dice Jesús en los evangelios, cuando él estaba predicando y una samaritana se arrima con Jesús para decirle que cure a su hija, y Jesús le dice que no debe de quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perros. Y ella le contesta, sí, es cierto, pero también los perritos comen de las migajas que caen, ¿de qué? Del amo. Y le dice Jesús, por tu fe, fíjate, viene, por tu fe, tu hija se ha sanado, por tu fe. O sea, fíjate, por tu fe, ese problema que tenía ella de su hija, que ya casi estaba muriendo, ella tenía una fe súper grandísima, más grande que la que aquí demuestra Pedro, mucho más grande. La samaritana nomás había oído hablar de Jesús, de lo que Jesús hacía. Pedro no. Pedro convivía con Jesús y lo conocía y sabía. Fíjate, dos cosas muy distintas, hermanos. Y Pedro, a pesar de eso, titubeó en su fe. Y aquella mujer no titubeó. Aún así supo contestarle correctamente, y por medio de la fe le contesta a Jesús, por medio de tu fe, tu hija se salvó. Y así pasa. Entonces, que tu fe no titubee, hermanos. Que tu fe sea firme. Y si por si alguna circunstancia tu fe titubea y es débil, y por esa debilidad el problema te va a aplastar, grítale a nuestro Señor Jesucristo, Señor, sálvame y rescátame. Y te aseguro que Él te va a salvar y te va a rescatar. Porque Jesús, aún así, aún aunque no demuestres la fe como tienes, Jesús te va a rescatar, porque Jesús te ama. Pero debes de gritarle así como lo hizo Pedro. Pero Jesús quiere que tu fe sea bien firme ante cualquier circunstancia, hermano. Por eso la pregunta de hoy es muy clara. ¿Tu fe realmente es fuerte? ¿Tu fe realmente es firme como tiene que ser? ¿O tu fe es titubeante? Así como Pedro lo demostró en la lectura de hoy. Y Jesús se lo reclama y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dejaste vencerte por la duda, por titubear? ¿Por qué? Porque realmente no crees realmente en lo que yo puedo hacer. Podría ser esa la contestación. O sea, dudaste y pusiste en duda la fe porque realmente no crees lo que yo realmente puedo hacer. ¿O por qué titubeaste? Tal vez porque eres débil. Pero si es así, hermano, hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe y que haga nuestra fe fuerte, que la haga como una fortaleza que pueda resistir a cualquier problema y dificultad, mis hermanos. Que no nos pase lo que a Pedro le pasó, que ante la dificultad y el problema, su fe titubeó, dudó, y a consecuencia de eso, se fue hundiendo. Gracias a que le gritó al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo salvó y lo sacó de ahí, lo subió a la barca y lo puso a salvo. Pero Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces que no nos pase lo mismo, mis hermanos. Yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación, mis hermanos, que siempre saben, que escuchemos atentos la palabra de Dios, que la cojamos en nuestros vasos y la metamos a nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, para que por medio de ponerla en práctica, nosotros realmente podamos salir adelante día tras día, como Dios quiere que salgamos, pero sobre todo podamos ir cambiando y siendo personas nuevas, firmes realmente, personas nuevas, firmes realmente
en la fe, en una fe sólida, fuerte, que podamos enfrentar cualquier circunstancia, porque solos no estamos, hermanos. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Dios nos ha puesto a nuestro Señor Jesucristo y nos ha puesto un gran ejército para que nos cuiden y nos protejan. Todo es cuestión de que realmente tengamos fe, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios. Oh Papito hermoso y creador de todas las cosas, tú que me has hecho, me has dado la vida y me has puesto en este cuerpo. Yo quiero agradecerte, Padre Dios Yahvé, por todas las bendiciones que has derramado sobre mi persona y sobre mi familia. Quiero agradecerte por la salud y las fuerzas que me has dado día tras día para así yo pueda hacer todas mis actividades. Agradecerte el techo. Agradecerte que día a día me permites abrir los ojos y ver la nueva luz de cada día. Gracias, Padre Dios Yahvé. También quiero pedirte, Señor, que realmente nos ayudes a que nuestra fe sea una fe fuerte, sea una fe firme como tú lo quieres, sea una fe bien firme, Señor. Que no tengamos una fe titubeante, que nuestra fe no sea débil, sino que ayúdanos a que cada día sea más fuerte y más fuerte nuestra fe, Señor. Porque tú nos has puesto aquel que nos va a ayudar a salir adelante y que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente quieres tú que realmente tengamos fe y pongamos nuestra fe en aquel que tú has mandado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Papito hermoso, hoy en este día queremos alabarte y glorificarte, porque eres el Dios grande y majestuoso. Eres el Dios al que queremos servir por siempre y para siempre y eternamente, Señor. Pero también queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte todo lo que nos has dado, todas las bendiciones que hemos recibido, Padre Dios Yahvé. Porque sabemos que pagarte nunca te vamos a poder pagar, pero sí queremos ser agradecidos y queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo dos letras, pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la confianza da la dirección. La dirección. Ve, como Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo.
necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al cáncer te secas, no me perteneces, fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse, lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, diciéndoles que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Yahvé, y que el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día a día nuestra fe vaya siendo cada vez más fuerte y más fuerte, para que así podamos enfrentar con toda la firmeza de la fe cualquier problema y dificultad que se nos presente en nuestra vida, hermano.